Bien, Ecuador, al César lo que es del César. Y aquí lo que ya veíamos venir, el jueves 23 de mayo, 3 de la tarde o 4 de la tarde, entiendo. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Se le acaba el tiempo a Ecuador. Y en la Corte Internacional habrá un pronunciamiento sobre las medidas que se toman. Esas medidas que serán las medidas que le causen a Ecuador un grave problema o simplemente lo exima de responsabilidades. No lo sabemos. Pero con todo lo que hay, obviamente esta situación va a darnos un grave problema. Y ese problema se llama medidas. Medidas que no paga el señor Noboa, las pagamos los ecuatorianos. Grave lo que ocurre. Así es que les voy a presentar el documento emitido, es un boletín de prensa, en el que ya se le está diciendo y notificando al mundo que la Corte Internacional tomará una decisión sobre esta situación. Vamos a mirar. Ecuador, 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 mira esto. Bueno, esta es una comunicación que nos ha llenado de sorpresa y había circulado, nos llegó a nosotros, a nuestro medio de comunicación, vía mail, donde se comunica que el Tribunal Internacional emitirá su orden el jueves 23 de mayo de 2024 a las 3 de la tarde. ¿No? Esto con respecto a la Corte Internacional de Justicia, lío Ecuador-México, por la invasión que hizo Ecuador a la embajada mexicana. Es un comunicado de prensa, ¿no? De la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué dice el comunicado de prensa? Dice lo siguiente, ¿no? Comunicado de prensa, ya saben, sitio web, Embajada de México en Quito, ¿no? Donde dice Embajada de México en Quito, Ecuador, México versus Ecuador. Solicitud de indicación de medidas provisionales. La Corte emitirá su resolución, emitirá su resolución el jueves 23 de mayo de 2024 a las 3 de la tarde. Gana México, gana Ecuador. ¿Qué dicen ustedes? Yo soy un ecuatoriano que ama mucho a la patria, pero lamentablemente se ha faltado el respeto a la Embajada de México, no a los mexicanos, a México, al gobierno de México, al territorio mexicano, ¿no? En el tema que sigue dice, la Corte emitirá su resolución el jueves 23 de mayo de 2024 a las 15 horas. Y ahí dice, La Haya, dice el comunicado, 17 de mayo de 2024. El jueves 23 de mayo de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitirá su orden sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentadas por México en el caso de la Embajada de México en Quito, México versus Ecuador, a las 3 de la tarde. Tendrá lugar una sesión pública en el Palacio de la Paz de La Haya, durante la cual el juez Nawab Salam, presidente del tribunal, leerá la orden. Se recuerda que el 11 de abril de 2024, México presentó una demanda iniciando un proceso contra Ecuador respecto de una controversia relativa a cuestiones jurídicas relativas a la solución de controversias internacionales por medios pacíficos, ¿no? Escuchen bien, por medios pacíficos, y a las relaciones diplomáticas y a la inviolabilidad de una misión diplomática. Inviolabilidad, ¿no? Inviolabilidad. ¿Sí saben lo que es eso, no? La solicitud también contiene una solicitud de indicación de medidas provisionales presentadas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 41 del Estatuto de la Corte. Ver el comunicado de prensa del 2024, nos indican
¿no? Las audiencias públicas sobre esta solicitud se llevarán a cabo el 30 de abril, se llevaron a cabo el 30 de abril y 1 de mayo de 2024, de acuerdo al comunicado de prensa. Según el artículo 74 del reglamento de la Corte, la solicitud de indicación de medidas provisionales tiene prioridad sobre todos los demás asuntos. ¡Wow! Los comunicados de prensa anteriores relacionados con el presente caso están disponibles en el sitio web de la Corte. ¿Qué les parece? Y hay más, dice, ¿no? La información, práctica y procedimiento de acceso. Dice que no se permite estacionar dentro de los terrenos del Palacio de la Paz. Eso es para las personas que van a ir, ¿no? Miembros del cuerpo diplomático. Los miembros del cuerpo diplomático que deseen asistir a la sesión deberán completar un formulario, etcétera, etcétera, etcétera. Solo se asignarán 15 asientos en la tribuna pública por orden de llegada. No existe ningún procedimiento público previo y no se tendrá en cuenta ninguna solicitud de acceso presentada con antelación. El público que desea asistir a la sesión debe llegar a la entrada principal del Palacio de la Paz a más tardar 40 minutos antes de que se comience la sesión. Se les entregará una credencial que se le dará acceso a la galería pública previa presentación de una identificación válida. Los guardias de seguridad apostados a la entrada informarán a los interesados cuando se haya asignado todas las plazas reservadas al público. Bien. ¿No? ¿Qué más? La sesión será transmitida en vivo y grabada VOD en los idiomas oficiales de la Corte en el sitio web de la Corte. Es decir, estaremos transmitiendo en vivo todo esto. En vivo. Escuchen bien. Estaremos transmitiendo en vivo porque es importante que todos conozcan esta situación. Entonces, ¿quién gana? ¿México o Ecuador? Vamos, dejen sus comentarios. Recordemos que la violación a las normas y a las leyes internacionales no pueden ser violadas. Así sea que digas lo que digas. Eso es inviolable. Y allí está el error del Ecuador. ¿Qué dirá México? No lo sabemos. ¿Qué dirá la Corte? No lo sabemos. Pero el miércoles conoceremos en profundidad qué pasó. La situación en el Ecuador se quiere aparentemente solucionar, pero muy lamentablemente no se soluciona condicionando a México, sino accediendo a esas peticiones que está haciendo. ¿Quiénes pagamos los platos rotos? Los ecuatorianos. Obviamente que somos nosotros los que estamos inmersos en un problema grave. Si Andrés Manuel López Obrador hubiese sido uno de esos tipos agresivos, estuviéramos en guerra. Así de simple, estuviéramos en guerra. Por eso es que hoy necesitamos, con suma urgencia, pedirle al señor Noboa que pida disculpas para que esas sanciones queden a un lado, porque créame que va a haber problemas. Y que entregue a Jorge, que no le llame criminal. Jorge no ha asesinado a nadie. Por Dios. Y no se trata para aquellos sufridores de ser correísta, de ser de izquierda, de ser de derecha. Se trata de patria, que es lo que no están entendiendo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. El canal de la información.